donde Jesús se hace presente, ahí se tiene que ver la gloria de Dios. Él no ha cambiado nada, todavía desea hacer la voluntad del Padre. Si nos acercáramos a Él con toda fe, ¿qué no haría Jesús en nuestras vidas? Yo me recuerdo que una vez estábamos en Usulután, estábamos en el estadio de Usulután. Me recuerdo que era un día de mucho calor también. Y ese día era el último día de 2 semanas que habíamos tenido corrido misión tras misión por 2 semanas de actividades. Y todos los lugares eran creciendo las multitudes de personas. Y llegó el último día que se iba a hacer en Usulután. Ese estadio estaba lleno de personas y en la parte de la cancha habían traído a personas en sillas de ruedas, en camillas, y personas que estaban muy enfermas, que no podían caminar, los pusieron en una sección. Yo creo que habían como más de 200 personas ahí que no tenían, no podían caminar o tenían dificultad para caminar. Cuando estábamos en la oración, el Señor empezó a obrar ahí. Y yo digo que el Señor quería terminar la misión con broche de Cristo. Y de repente empezaron a levantarse todas las personas de las sillas de ruedas y de las camillas, se levantaban y empezaron a caminar, y no quedó uno en silla de ruedas, sino que todos salieron caminando ese día. Y le cuento esto porque de regreso a mi país, Estados Unidos, como de aquí, de esta misión, yo termino hoy aquí y salgo directo para el aeropuerto para volar toda la noche. O sea, voy a estar viajando de aquí directo al aeropuerto. Estaba en el avión regresando a mi país y me gusta sentarme en asiento de ventana. Y estaba mirando las nubes mientras estábamos volando. Y empecé a hablar con Dios en mi espíritu. Empecé a decirle al Señor, después de todo lo que había visto en esas 2 semanas, empecé a decirle al Señor, Señor, ¿por qué me permitiste contemplar tu gloria de forma exagerada como la acabo de contemplar en este país del Salvador? Y cuando regreso a mi país, pues veo algunas cosas, pero no tan exageradamente como me lo acabas de mostrar en esta misión. Yo sentí la voz del Señor que me habló a mi corazón, que me dijo, porque ustedes no tienen necesidad de mí. Y esas palabras marcaron mi vida. Y ahí es el secreto de todo, de que nosotros siempre tengamos necesidad de Dios. Y en mi país, pues, la gente, pues, quizás vive más cómoda. Está la medicina, están los recursos, los medios. Cualquier antojo, pues, van a la esquina y la suplen. Y yo sé que a veces, pues, no existe eso en todos los lugares, y a veces no tenemos ni con qué comer ese día. Yo he estado en países donde para que un médico te haga una cirugía, tú tienes que traerle todas las cosas que él va a necesitar para esa cirugía. A veces no está la medicina, a veces no está la ayuda que necesitan en el momento, y lo único que tienen es a Dios. Y claman a Dios. Claman a ese Dios para que Él supla su necesidad. Y ese es, mi querido hermano, el secreto de todo. Somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Eres tú quien sacas a Dios de la fábula. Y eso descubrí en este país. Llegué en esos tiempos de guerra, gente muy sufrida, mucho dolor, mucha tristeza. Pero un pueblo que clamaba a Dios por sus necesidades, clamaba a Dios
por para que obrara en su enfermedad, como nos decía el hermano Flaviño hoy. Dios llegaba ahí, a donde estaba la necesidad de ellos. El Señor me mostró la fe de ustedes. Y yo siempre digo a los hermanos, mira, no perdamos esa fe. Incluso existe una gran comunidad en Estados Unidos de salvadoreños, de personas que han inmigrado allá. Y siempre le hablo a mis hermanos salvadoreños que radican en los Estados Unidos, que sí, que lleguen, si van a ir a trabajar, si van a trabajar para ayudar a su familia a un mejor bienestar, pues que lleguen, pero que nunca se olviden de su verdadera riqueza, que es la fe. La fe. Y nunca suelten a Dios. Nunca dejen de buscar a Dios. Nunca dejes de tener necesidad de Dios. Nosotros necesitamos, mi querido hermano, volver a Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde cada día este mundo se va apartando de Dios, distanciando de Dios. El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, Jesucristo en el versículo 19, enfadado, regaña a la gente que estaban ahí, a los discípulos y también los fariseos que estaban ahí. Estaban discutiendo y discutían porque habían llevado a un niño que estaba atormentado por un espíritu y los discípulos no pudieron hacer nada por él. Jesucristo se enfada y escucha las palabras que él utiliza. Dice gente sin fe. Otra traducción dice generación sin fe. Gente sin fe, generación sin fe. Yo leo esa lectura y es porque es una lectura poderosa y yo reflexiono en ella y me pongo a meditarla en mi propia vida, porque cuando nosotros abrimos la Biblia, la palabra quien primero tiene que hablarle es a uno mismo. Me tiene que hablar a mí primero. Y yo me puse a pensar cómo Dios me mirará a mí cada vez que llega alguna situación o alguna circunstancia a mi vida. Y en vez de creer o esperar en el Señor, pierdo toda mi fe. Empiezo a llorar, me mortifico, me desespero. Empiezo a ahogar mis problemas, quizás en una botella de alcohol. O quizás empiezo a buscar soluciones fuera de Dios y a veces haciendo cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Quizás acudiendo a las supersticiones. Y yo me pongo a pensar cómo Dios me está mirando a mí. Cuando Él espera de nosotros. Cuando Él espera que nosotros lo activemos en nuestras vidas. Cuando Él espera que nosotros creamos en Él y tengamos fe en Él. ¿Cómo Dios me está mirando a mí? Cuando yo hago de mis problemas grandes montañas o a veces las hago más grandes que mi Dios. Dios me mira y cada vez que actuamos de esa forma, Dios está viendo que nosotros no creemos o no tenemos fe en Él. O que estamos limitando a Dios con lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Generación sin fe. Estamos viviendo tiempos, como les decía, muy difíciles. Este mundo cada día nos quiere apartar de Dios, nos quiere distanciar de Dios. Hoy en día, mi querido hermano, ya nada es pecado. Todo es relativo. Vivimos un relativismo donde todo ya es normal. Los mandamientos no importan. Estamos viviendo una cultura de muerte, donde incluso hay personas que
profesan creer en Dios, pero creer en Dios a su manera. Las nuevas generaciones que están surgiendo es una generación que se está criando sin Dios. Quiero felicitar el ministerio de teatro hoy aquí. ¿Dónde están ellos? Ministerio de teatro. Jóvenes que hoy estaban aquí haciendo una diferencia en contra de la corriente y enfrentándose a todas las presiones que el mundo trae, la presión del ambiente. Cuando el mundo quiere apartar la juventud del Señor, estamos viendo a otros jóvenes proclamando a Cristo Jesús. La generación que hoy está surgiendo es una generación que no quiere caminar con el Señor. Y el enemigo está haciendo una gran inversión en los medios, en el mundo, apartando, buscando alejarnos, distanciarnos de Dios. Un gran esfuerzo está haciendo el enemigo para que los hombres se aparten de Dios. Hoy en día todo es normal, como les decía. Hoy un aborto es normal. Hoy vivir, ¿verdad? Como quiera, eso es normal. Los mandamientos es un cuento, una fábula. Yo escuchaba el testimonio de este hermano o el niño que no podía caminar. Esas palabras que le dijo el hermano Alex Pacheco, que llegaron a él. Y vamos a arreglar las cuentas con Dios primero. Vamos a buscar a Dios primero. Vamos a buscar el reino de Dios primero y lo demás vendrá por añadidura. Eso es lo más importante. Mira, hermano, yo te quiero decir algo. Al Señor no le importa en este momento sanarte o liberarte o bendecirte. Para Él eso no es lo importante. Eso es parte de la añadidura, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Dios quiere tu alma. Dios quiere que tú no te pierdas. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Eso es lo que más le interesa, lo que más le importa a Dios. Lo demás vendrá por añadidura porque Él es bueno y porque su misericordia es para siempre. Así como este testimonio que acabo de escuchar, una pareja que llegó al centro Misioneros de Jesús, no podían tener hijos como por 15 años. Llegaron ahí porque otros le habían anunciado que ahí orábamos en Misioneros de Jesús y que Dios bendecía a las personas que tenían problemas para procrear, para tener hijos. Y se me acercaron y empezaron a hablar conmigo. Me dijeron que no podían tener hijos y que habían ido a todas partes de Estados Unidos y hasta en Europa visitando médicos. También fueron tratados con medicamentos para ver si podía eso ayudar la situación que ellos tenían, pero de nada, sin sacar ningún provecho. No podían tener hijos. Y yo le pregunté, ¿y cuántos años llevan casados? Y ellos me dijeron, no estamos casados. Hemos estado viviendo juntos por 15 años. Y yo le dije, pues, aquí tenemos un problema, le dije. Tú estás pidiendo una bendición de Dios. Los hijos son bendición de Dios. Y yo entiendo que hay personas que tienen hijos fuera de matrimonio, pero cuando estamos pidiendo una bendición o estamos pidiendo que Dios nos bendiga, pues nosotros tenemos que estar viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o tenemos que estar viviendo en gracia. Cuando estamos viviendo en gracia, tenemos acceso a todas las bendiciones de Dios. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que buscar. Y buscar esa palabra tan maravillosa que se llama la gracia. De tener una amistad, una relación con ese Dios. Y lo demás viene después. Todo surge de esa relación que nosotros tenemos con Dios. Donde ahora por amor a Él tratamos de cumplir, tratamos de vivir de acuerdo a todo lo que Él nos pide que nosotros hagamos o de acuerdo
a la voluntad de Él. Si lees la Biblia, mi querido hermano, la Biblia está llena de recompensas para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios. Guarda mis mandatos y estatutos, dice Deuteronomio 28, y sobre ti vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Hay como 15 versículos de bendiciones que están ahí para aquellos que están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y vas a Éxodo 15, 26. La Biblia dice, guarda mis mandatos y estatutos y yo alejaré de ti toda enfermedad. Y lo más importante, y quizás es lo que no queremos o que quizás queremos saltar, eso que queremos saltar, ese proceso que queremos saltar, es lo que nos da acceso a todas las bendiciones que tú y yo estamos anhelando o queriendo en nuestras vidas. Esos pasos que nos llevan a vivir en gracia, que queremos saltar, es lo que nos va a traer la bendición que tú y yo estamos esperando en nuestras vidas. Pero si no queremos vivir conforme a su voluntad, si tú continúas leyendo Deuteronomio 28, de versículo 15 en adelante, hay una lista impresionante de maldiciones que vendrán sobre aquellos que no están viviendo conforme a la voluntad de Dios. Yo siempre digo a las personas, abran al capítulo 28 de Deuteronomio, empiecen a leer del versículo 1 en adelante hasta el siguiente capítulo 29. Te vas a encontrar con esa lista de maldiciones que quizás leyendo esa lista vas a encontrar a muchas cosas que se están manifestando sobre tu vida o sobre la vida de tu familia. Y toda consecuencia de que no estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios es bueno. Y Dios es misericordioso. Y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere, mi querido hermano, que nosotros nos volvamos a Él. Él quiere que tengamos un encuentro personal con Él. Él quiere que nos convirtamos a Él. Él quiere que tengamos una amistad, una relación con Él. Porque ahí comienza todo. Sí. Quizás hoy hemos venido aquí buscando sanación, buscando un milagro. No hay duda en mi corazón que Dios puede hacer eso y que Dios te quiere conceder eso. Pero el propósito por la cual nosotros estamos hoy aquí, me encantó las palabras del señor obispo, señor Colindres, que Dios nos había reunido aquí, nos había llamado a este lugar y nos llamó aquí para que nosotros descubriéramos su amor, para que lo descubrieras a Él, para que descubrieras la perla preciosa, el tesoro escondido, para que hoy tuviéramos un encuentro personal con Él, y eso es lo más que importa. Y es mejor entrar cojo al cielo que entrar caminando al infierno. Y la Biblia dice, ¿de qué sirve ganar al mundo si nuestra alma se pierde? Estamos en tiempo de Cuaresma, donde la iglesia nos invita a buscar el rostro de Dios, acercarnos al Señor, de tener un encuentro con el Señor. Pero hoy nosotros con esta actividad terminamos 21 días de ayuno y oración. Había unos hermanos que se me acercaron y me dijeron, hermano Nil, le recomiendo algo, que las siguientes 21 días de ayuno y oración, que el día del evento, que nadie, que nos deje comer, ¿verdad? Y yo le dije, no, hermano, el ayuno terminó el día de ayer. Y yo le dije, pero no te preocupes porque tú estás más bendecido que nosotros, bendito sea Dios. Te diste un día extra al Señor, amén. Gloria a Dios. Pero antes de hacer esta actividad, ¿verdad? Nosotros en Misioneros de Jesús no hacemos nada sin tener un plan, sin tener un propósito. Y incluso llamamos esta actividad Día de Milagros. La gente pues le encanta esa palabra. Y empiezan a llegar y
y traen a los enfermos, mucha esperanza, mucha fe. Pero nosotros antes de esta actividad empezamos a hacer un ayuno de 21 días. De 6 de la mañana a 6 de la tarde la gente ayunaba. Ayunaba por una respuesta de Dios. Orando los unos por los otros cada 3 horas por 21 días. Y ya no haciendo una oración egoísta, sino que también me preocupara la necesidad del prójimo, de aquel que está a mi lado. A veces somos islas y vivimos en nuestro propio mundo sin importarnos quién está a nuestro lado, que está con necesidad o sufriendo o enfermo. Yo siempre digo a las personas, tú quieres ver bendición en tu vida, hacer bendición en la vida de otro primero. Tú quieres que Dios supla tu necesidad, suple la necesidad de otro primero. Tú quieres que Dios sea misericordioso contigo, sea misericordioso con otro primero. Porque de la forma que tú mides, así tú vas a ser medido, dice la Biblia. Así como tú eres con aquel, así Dios va a ser contigo. Y le decía a los hermanos, vamos a orar cada 3 horas, los unos por los otros, poniéndonos de acuerdo aquí en la tierra, en algo para que Dios se pusiera de acuerdo con nosotros en el cielo. Empezamos a hacer 100 Ave Marías todos los días. Son 2100 Ave Marías que hacemos en esos 21 días. Los dividimos cada día en 100 Ave Marías, pidiendo la intercesión de ella que está más cerca de su hijo, así como intercedió en la boda de Caná para que intercediera por nosotros, por nuestras necesidades también. Invitamos a las personas a que en sus hogares hicieran cenáculos de oración que incluyeran a su familia en toda esa búsqueda de Dios, que a veces nos aventuramos solos y nos olvidamos de aquellos que están con nosotros. Hicieran un cenáculo de oración de media hora en sus casas, que oraran como familia en sus casas, para que Dios los bendijera, para que Dios los cuidara. También les invitábamos a que fueran a la Eucaristía todos los días. Y que en la Eucaristía ofrecieran la Eucaristía, no solo por ellos, por sus necesidades, sino por las necesidades de todos. Y para clausurar, les decíamos a las personas que acudieran al sacramento de la confesión, que acudieran a ese sacramento de sanación, que hicieran una buena confesión. Y todo eso es lo que la iglesia nos está invitando en este tiempo de Cuaresma. Y ese sacramento es poderoso, mi querido hermano, porque ¿sabe lo que hace ese sacramento? Es un sacramento de sanación, y lo que hace es sanarnos de todo eso que ha enfermado nuestra relación con Dios. Y voy a ese sacramento y el Papa Francisco lo dice de esta forma, ¿verdad? Muy argentino, dice él. Cuando llegues al confesionario, pues debes ir sintiendo la santa vergüenza y convertido. O sea, cuando llegamos al sacramento estamos arrepentidos por el error que hemos cometido y convertido. Así debemos llegar a ese sacramento. Eso no pasa después de la confesión. Eso ya cuando tú vas a confesarte, porque ya tú decidiste que tú no vuelves a cometer ese error. Entonces vas y te confiesas, y cuando te confiesas y el sacerdote te absuelve de ese pecado, en ese momento, mi querido hermano, algo maravilloso acontece en nuestras vidas. La alegría de la salvación. Sí, hoy vimos esta obra de Jesucristo en la cruz, muriendo por cada uno de nosotros y diciéndonos cuánto nos ama. Cuando estamos en paz y gracia con el Señor, sentimos la alegría de la salvación. Y eso es lo que este sacramento nos concede, nos da, mi querido hermano, cuando nosotros vamos de corazón a Él. Se nos devuelve la alegría de la salvación y la gracia, ahí vuelve esa palabra. La gracia de nosotros poder llamarnos hijos de Dios. ¿Sabes? Es Jesús quien nos hace hijos de Dios. Y a veces nos apartamos del Señor no cumpliendo con su voluntad. Jesús dijo que hijo de Dios es aquel que cumple con la voluntad del Padre.
A veces nos apartamos de la voluntad de Él y perdemos esa gracia de poder llamarnos hijos de Dios. Y de nuevo, como les estaba hablando en el comienzo, esa palabra es clave. Es clave incluso para nuestras oraciones. Es clave incluso para nuestras peticiones. Yo siempre digo que poder acercarnos a Dios y hablar con Dios y pedirle a Dios, eso es un privilegio. Un privilegio que no todo el mundo tiene. No todo el mundo puede hablar con Dios. No todo el mundo puede comunicarse con Dios. Habrán algunos que te dirán lo contrario. Pero eso es un privilegio que Cristo nos alcanzó o nos concedió muriendo por nosotros en la cruz. Antes de Jesucristo nadie tenía acceso a Dios. Dios ahora está con nosotros, como nos decía el hermano Flaviño, gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él muere por nosotros y al morir por nosotros, nosotros ahora tenemos acceso a Dios. Y teniendo acceso a Dios, ahora puedo hablar, puedo comunicarme con ese Dios. Vas a ver que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, toda comunicación que tenían con Dios la perdieron. Ahora tenían que ofrecer sacrificios y Dios, para poder comunicarse con ellos, tenía que levantar hombres llamados profetas para que ellos hablaran de parte de Él. Sin embargo, vemos la historia de la creación. Los hombres caminaban con Dios, hablaban con Dios, Dios hablaba con ellos. De repente desobedecieron a Dios y la consecuencia de esa desobediencia fue que perdieron toda amistad con ese Dios y todos los privilegios que Dios les concedió a ellos. Una de ellas fue la libertad de poder hablar con Él, comunicarnos con Él. Jesucristo nos devuelve esa gracia de nosotros poder hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Pero hay personas que me acercan y me dicen, hermano, y yo le oro y siento que Dios no escucha mi oración. Pues puede ser por varias razones. Pero hoy estoy hablando, en este momento estoy hablando de una cosa específica, pero pueden haber varias razones por las cuales tú todavía no estés viendo la voluntad de Dios en tu vida. Yo creo que lo más importante y la razón número uno por la cual nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestra vida es por nuestro estado, nuestra relación con Dios, nuestro estado de gracia. Porque a veces queremos vivir apartados de Dios o enemigos de ese Dios, y quiero que ese Dios siempre esté conmigo. Y cada vez que tengo un problema, cada vez que tengo una necesidad, es cuando yo acudo a Dios. Yo siempre digo a las personas, mira, si esa es la única relación que tú tienes con Dios, no esperes que Dios te sane o que te libere de eso que tanto te atormenta. No esperes que Dios te libere de lo único que te acerca a Dios. Pues no lo va a hacer. Porque por esa situación, por esa circunstancia que tienes en tu vida, por esa razón es porque tú le estás buscando. Por esa razón le buscas. Pues la otra cosa, mi querido hermano, es que a veces no lo creemos. No, nosotros no lo creemos, no tenemos la fe para eso. Puede haber muchas razones. Yo siempre digo a las personas, tampoco malinterprete el silencio de Dios como que si Él no está respondiendo a tus oraciones. A veces en ese silencio es cuando Él más está trabajando, cuando Él más está haciendo, cuando Él más está obrando en tu vida. Él sabe, mi querido hermano, cómo nosotros nos encontramos en el momento, y si nos concede eso que le estamos pidiendo en el instante, bajo las condiciones en cual me encuentro, en deber de ser una bendición, puede ser hasta una maldición en mi vida. Entonces Dios empieza a obrar en nosotros. A veces le pedimos a Dios, que oramos y le decimos, Señor, si es tu voluntad, pero a veces y le damos la oportunidad a Dios a que manifieste su voluntad en nosotros. Inmediatamente lo anulamos y lo cancelamos con nuestras dudas. Pero hoy estoy hablando de algo en especial. Estoy hablando, mi querido hermano, de nosotros estar con Dios. Eso es lo más importante. Eso es lo que primero debemos estar hoy pensando, hoy aquí. Cuando vayamos a orar, ahora pensar en mi vida espiritual, pensar cómo yo me encuentro, pensar qué yo tengo que hacer para cambiar,
de qué necesito ser liberado. Pensar en eso y pedirle a Dios que obre en esa parte de mi vida, porque hasta que yo no haga las paces con Dios, nunca voy a ver la gloria de Dios. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17 en adelante, hay una historia de un hombre paralítico. Lo habían llevado donde estaba Jesús, le hicieron un agujero en la casa donde estaba Jesús, y por ese agujero bajaron al paralítico y lo pusieron delante de Jesús. Y dice el versículo 20 que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dice a este hombre: amigo, te perdono tus pecados. Cuando él dice eso, pues aquella casa, que también estaba llena de fariseos, empezaron a murmurar y decir entre ellos: este hombre habla barbaridades, porque solo Dios puede perdonar pecados. Y escucha lo que aconteció ahí. Jesús vio lo que ellos estaban pensando. Escuchó, ¿verdad? Y vio lo que estaban pensando y le dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle a este hombre que le perdono sus pecados o que se levante y que camine? Le dijo: para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en esta tierra para perdonar pecados. Le dijo el paralítico: levántate y camina. Y utilizó la condición de un hombre y la sanación de un hombre para él mostrar de que él tenía poder para perdonar pecados. Porque las dos cosas están sujetas, están unidas, están atadas. Y lo importante es que nosotros sanemos espiritualmente. Yo he visto mucha gente sanado, liberado, cuando ellos han hecho las paces con Dios, cuando ellos se han reconciliado con Dios, cuando ellos se han vuelto a Dios. Esta pareja que llegó al centro, yo le dije: ¿y por qué no se han casado? Yo le dije: ustedes están pidiendo una bendición de Dios, pero no viviendo bajo la bendición. Y le dije: no es así como funciona. Porque no van y hablan con su párroco y se preparan para su matrimonio y luego pues sacan la fecha para su boda. Y ellos me dijeron esas palabras: es que, hermano, estamos juntando dinero para la fiesta. Sí. Yo le decía: ¿tú estás deteniendo la bendición de Dios por una fiesta? Yo le dije: santo Dios. Yo le dije: no, mira, ni hagan eso, guarden ese dinero. Yo le digo: para un día que los novios ni lo disfrutan, eso es más para la familia y la gente. Yo dije: vayan, hablen con el sacerdote, prepárense y cásense. Y yo les dije: mira, y al final de lo que vayan a la Eucaristía ahí con ustedes, pues cuando termine que reciban el sacramento, al final que tengan unas cajitas ahí con el pastel, un pedacito de pastel y algún recuerdo que diciéndole gracias a la gente por haber llegado a ese sacramento. Hagan eso. Y ellos me escucharon, hablaron con el sacerdote y se prepararon. Se casaron y a la semana estaba embarazada ella. Hoy escuchamos algo similar. Este hermano hizo las paces con Dios primero y el día siguiente fue a buscar su milagro. Amén. Mira, hermano, eso es un tiempo muy lindo en nuestra iglesia. La iglesia nos invita a buscar el rostro de Dios. Y yo no sé cómo tú has venido hoy aquí. Yo no sé qué problema te aparta de Dios, qué situación te distancia de Dios, qué circunstancia te tiene de enemigo con Dios. Yo no sé cómo tú has llegado hoy aquí, pero lo que sí sé es que el Señor hoy te trajo aquí. Y te trajo aquí porque Él te está buscando. Y hace tiempo que te estaba buscando. Sí, a veces escuchamos personas, decía un obispo de Colorado Springs, decía que eso era mentira, que nosotros
somos los que estamos buscando al Señor. No es Él quien nos está buscando a nosotros, decía el obispo. Él te está buscando a ti. Él creó esta noche por ti. Sí, ese día lo creó Dios pensando en ti, para ti y por ti. Y si Dios te trajo aquí es porque Él quiere tener una relación contigo. Lo demás es añadidura. ¿Sabes por qué Dios hoy se va a manifestar aquí con sanaciones, liberaciones? ¿Por qué Dios hoy te va a dar el milagro? Para que tú seas ahora testigo de su poder. ¿Qué otro propósito? Yo siempre hago esa pregunta. ¿Qué otro propósito sirve tu milagro, tu sanación? Si no es para que el mundo crea, para que el mundo se convierta. Ese es el proceso. Dios quiere que nosotros nos convirtamos. Dios quiere que nosotros tengamos una relación con Él. Y luego nos va a bendecir para que nosotros podamos dar evidencia de ese Dios que está vivo y lleno de poder. Amén. Entonces, hermanos. Yo no sé cómo tú has venido hoy aquí. Desconozco tu vida. Pero sí sé que Dios hoy te trajo aquí. Y quiero decirte algo, hermano. No importa el error más grande que tú hayas cometido. No importa el error más grande que tú hayas cometido. Porque más grande es el amor de Dios. Y si tú vienes a Él hoy arrepentido, entregando tu vida a Él, buscándole, Él te va a recibir. Porque a Él le interesa tu alma y no quiere que nadie se pierda. Y si tú vienes a Él con todo tu corazón, arrepentido, convertido, bueno y justo es Dios para perdonarte. Y hoy vamos a orar por eso. Vamos a orar primero por esa parte, porque estamos en tiempo de Cuaresma y ese es el llamado que nos hace la iglesia, que busquemos, nos volvamos al Señor. Y yo no sé cuál ha sido tu error, cuál fue tu caída, pero eso no le interesa a Dios. Dios lo que le interesa es tu alma. Y Él quiere que tú vayas a Él, que tú regreses a Él. Y hoy te invito a que hoy te acerques al Señor y le abras tu corazón y le invites a entrar a tu vida. Lo invites a ser tu Señor y Salvador. Y tú verás como Dios desde adentro empieza a obrar desde adentro para afuera. Veremos cómo Dios va a empezar a abrir las compuertas de los cielos en nuestra vida y enviará la más rica bendición sobre cada uno de nosotros. Verás cómo Dios nos va a bendecir para que tú te conviertas ahora en un instrumento para que otros conozcan a Cristo Jesús. Te va a bendecir para que tengas la evidencia de que ese Dios, como decía en el comienzo, de que ese Dios que no se ve existe, de que no es sordo a nuestras súplicas y a nuestras oraciones, que las escucha y que tenemos un Dios que honra fe y te va a equipar y te va a dar el testimonio que tú necesitas para que tú puedas ser luz en ese mundo que tanto lo necesita. La pregunta que nos hacemos, ¿sí? ¿De qué generación soy? ¿Soy una generación de fe o soy una generación incrédula? ¿Sí? Tenemos que ser diferentes a lo que este mundo quiere que nosotros seamos. Tenemos que nadar en contra de esa corriente que nos quiere separar de Dios. Tenemos que hoy, mi querido hermano, luchar para hacer una diferencia en este mundo. Yo creo que Dios nos ha reunido aquí en esta noche para que nosotros iluminemos, alumbremos con Cristo Jesús a todo este país de fe. Tierras de fe, que nunca dejen de ser tierras de fe, que siempre tengan ahí su mirada, su esperanza puesta en Dios, que cuando pase cualquier cosa en nuestras vidas, no te quedes ahí en el pozo,
No te quedes ahí en el lodo, te levantes y continúes buscando al Señor. Eso es lo que Dios va a ver. El esfuerzo que tú hiciste para poder ser amigo de Él. Yo creo que si hoy nos acercamos al Señor, Él nos va a recibir. Yo quiero que oremos en este momento. Voy a pedir a todos que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a orar para que Dios nos sane espiritualmente y nos sane físicamente. ¿Sí? Vamos hoy a clamar a Dios, creyendo que Dios va a escuchar nuestra oración. A todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de estos medios, no importa si no estás hoy aquí, ahí donde tú estás, Dios te está hablando a ti. Dios te está diciendo, te estoy buscando desde hace tiempo. Y quiero ser tu amigo, quiero ser tu Señor. El Señor te está hablando en este momento. Y no importa la situación cual tú has vivido. Lo importante es este momento, que hoy tú invites al Señor, el que está tocando la puerta de tu corazón. Que tú le abras la puerta y lo invites a entrar a tu vida. Lo invites a ser tu Señor. En la semana te invito a que vayas a tu parroquia, hables con tu párroco o el día que ofrecen el sacramento de la confesión y haz una buena confesión. Y ahí comienza una nueva vida en el Señor. Vamos hoy a elevar nuestras manos a Él, clamando y diciéndole: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Vamos a humillarnos delante de Él, reconociendo todas nuestras miserias, todas nuestras debilidades, reconociendo que hemos fallado, que le hemos faltado. Como dice la oración en la Eucaristía, de pensamiento, de obra, de omisión. Sí, por mi culpa, sin culpar, señalar a los demás. Nosotros hemos fallado, nosotros hemos pecado. Vamos a humillarnos, porque solo con esa humildad, solo cuando nos humillemos delante de Él, Él nos va a poder levantar. La sanación comienza con uno reconociendo que está enfermo. La liberación comienza con uno reconociendo que está atado. Para tener un encuentro personal con Él, tú tienes que reconocer que andas perdido. Pero hoy decirle: Señor, aquí estoy. Y te abro mi corazón y te invito a entrar. Te invito a ser mi Señor. Mi Señor y Salvador. Yo quiero que le digas al Señor: en tus manos está mi vida. En tus manos mi existir. En tus manos todo mi ser. Levanta tus manos y dile: Padre. Padre, ¿sabe? Jesús nos enseñó a llamarle Padre. Vamos a acercarnos a Él como niños y levantar nuestros brazos en forma de necesidad y decirle: Padre, cuánto te necesito en mi vida. Aquel hermano que le recibió su herencia y gastó todo su herencia en el mundo. Cuando lo perdió todo, que terminó en el lodo, se recordó de la casa de su padre y se recordó cómo de bien él estaba en esa casa, y se recordó que si él regresaba a ese padre, su padre lo recibiría. Y ese padre, no le
importó todo lo que hizo su hijo, el hermano furioso, porque el padre lo trataba como un príncipe, lo celebraba y le señalaba todo lo que él había hecho. El padre dijo: eso no importa. Él estaba perdido, pero hoy vuelve a vivir. Hoy regresa. El Señor hoy te invita a que regreses. Yo quiero que levantes tus manos y le digas: Señor, en tus manos está mi vida, mi existir, todo mi ser.